Mucho antes de nuestra era, en la legendaria isla de Ítaca, reinaba un hombre cuyas cualidades y virtudes lo hacían digno de admiración y respeto, no solo de los mortales sino también de los mismísimos dioses. Su nombre era Ulises, aunque también recibía el nombre de Odiseo, un rey tan valiente y decidido como astuto estratega que gobernaba su pueblo con gran sabiduría y justicia. Ulises será eternamente recordado como un héroe cuya grandeza no solo se encontraba en su valentía y habilidades, sino también en su devoción por su esposa e hijo, y por su amor inquebrantable por la patria a la que ansiaba regresar. La historia de su Odisea se convirtió con el tiempo en una gran epopeya de aventuras y sacrificios, pero también en un testimonio del poder del amor y la lealtad en el corazón de un rey, cuyo mayor anhelo era regresar a su patria, la cual tuvo que abandonar dejando atrás todo aquello que más amaba. Ulises era conocido por su gran inteligencia y aguda perspicacia, capaz de trazar planes ingeniosos y encontrar soluciones, incluso en los momentos más desesperados. Su capacidad para resolver problemas y enfrentar desafíos lo convirtieron en un líder admirado, tanto por sus súbditos como por sus compañeros de armas. Entre sus numerosas hazañas destaca el engaño del caballo de Troya, y al finalizar la famosa guerra tuvo que enfrentar desafíos aún mayores. En este relato, viajaremos tras los pasos de Ulises durante su largo regreso, y conoceremos las grandes dificultades y desafíos que enfrentó, con sus aciertos y con sus errores, pero siempre con la voluntad inquebrantable de regresar junto a su familia y su querida patria. Acompáñanos en esta aventura y descubre el poder de la voluntad y la determinación humana, que incluso los dioses admiran y reconocen. Después de 10 largos años de guerra, Troya había caído y los guerreros aqueos se embarcaron de regreso a sus respectivos hogares. Ulises, sin embargo, antes de partir hacia su anhelado destino, decidió hacer una parada en una misteriosa isla conocida como Ismaro. Los rumores sobre Ismaro habían llegado a oídos de Ulises, historias de un lugar repleto de riquezas y tesoros. Pero el verdadero motivo que impulsó a Ulises a dirigirse hacia esta isla, fue el deseo de brindar a sus exhaustos hombres un merecido descanso, y celebrar allí la victoria obtenida en Troya, y su anhelo de liberar sus corazones del peso de la guerra los llevó a navegar hacia este lugar, en busca de unos días de paz y tranquilidad. Al cabo de pocos días, cuando el sol se alzó en el horizonte, la isla de Ismaro se reveló ante ellos como un paraíso oculto. Sus costas estaban adornadas por playas de fina arena dorada, y exuberantes bosques de árboles frutales se extendían hacia el interior, donde el aire estaba impregnado de una fragancia dulce y embriagadora. Ulises y sus hombres desembarcaron con entusiasmo y fueron recibidos por una comunidad pacífica de cicones, los habitantes de Ismaro. Agradecidos por su victoria sobre los troyanos, los cicones abrieron sus puertas y celebraron junto a los héroes aqueos la gran victoria. El vino fluía como un río y las risas llenaban el aire, al tiempo que se entrelazaban las historias de las proezas vividas durante la guerra. Sin embargo, la paz y la euforia pronto se vieron eclipsadas por la imprudencia de algunos de sus hombres. El exceso de vino y el ansia de riquezas nublaron su juicio, y no contentos con la hospitalidad brindada por los cicones, saquearon la ciudad y tomaron prisioneros. Las campanas de alarma resonaron y el sueño de una pacífica estancia se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Los cicones, enfurecidos por la traición, organizaron una feroz contraofensiva. La batalla se extendió por las calles, y aunque los hombres de Ulises lucharon con valentía, se vieron superados en número. Con gran pesar, Ulises ordenó la retirada. Consciente de su error y del alto precio pagado, condujo a sus hombres hacia sus barcos, dejando atrás la isla de Ismaro. Aunque habían obtenido algunos tesoros fugaces, también habían aprendido una valiosa lección: la victoria y la paz no se encuentran en el saqueo y la codicia, sino en el respeto y la gratitud. Así, Ulises y sus hombres partieron de Ismaro, con el corazón lleno de experiencias y enseñanzas. A medida que sus barcos se alejaban de la isla, el héroe comprendió que su camino hacia Ítaca sería mucho más que un simple viaje de regreso. La Odisea de Ulises estaba destinada a ser un viaje de autodescubrimiento, lleno de peligros y pruebas, donde aprendería a través de sus propios errores, y encontraría la sabiduría necesaria para regresar a su hogar como un hombre renovado. Y así, con los vientos a su favor, Ulises continuó su viaje, listo para enfrentar lo desconocido y escribir su nombre en las páginas de la historia. En medio de la vastedad del mar, Ulises y sus hombres se encontraron navegando en aguas desconocidas y sin un rumbo fijo.
Fue durante esos días de navegación sin rumbo cuando el destino les jugó una nueva carta. Una brisa suave y cálida los guió hacia una isla desconocida, donde las arenas doradas y las aguas cristalinas los recibieron con calma. Esta era la misteriosa tierra de los lotófagos. Curiosos por explorar esta nueva tierra, Ulises y un pequeño grupo de hombres desembarcaron, cautelosos pero ansiosos por descubrir lo que les deparaba. A medida que avanzaban tierra adentro, descubrieron a un pueblo amable y acogedor que los recibió con hospitalidad, ofreciéndoles la fruta de la planta llamada loto. Sin embargo, pronto descubrieron el poder seductor y peligroso de esta planta. Los lotófagos, con su amnesia inducida por el loto, parecían vivir en una ensoñación perpetua, desprovistos de cualquier deseo de regresar a sus hogares. Ulises, conocedor de los peligros que acechaban, reunió a sus hombres y les advirtió de los efectos letárgicos de la planta. Pero muchos de sus marineros ya habían probado el fruto prohibido, y con su ingenio brillante, Ulises ideó un plan para sacar a sus hombres de este encantamiento. En silencio y usando su astucia, instruyó a sus compañeros que no habían probado el loto para que condujeran al resto de regreso a las embarcaciones. Una vez a bordo, con determinación y disciplina, los instó a seguir adelante, dejando atrás la tentación y el olvido. Así, Ulises y sus hombres continuaron su travesía por mares desconocidos. Cada experiencia y cada obstáculo se convertiría en una lección que moldearía el carácter del héroe en su anhelo de regresar a su amada Ítaca, junto a su fiel esposa Penélope y a su hijo Telémaco. Con el viento en sus velas y la esperanza como su guía, Ulises sabía que navegaba hacia un futuro incierto pero lleno de promesas, y estaba listo para enfrentar cualquier adversidad con su ingenio y sagacidad. Pero los vientos soplaban caprichosos y era imposible encontrar el rumbo adecuado. Durante la Gran Guerra, el rey de Ítaca se había ganado la enemistad de algunos dioses, y estos provocaron confusión y desaciertos en la elección del rumbo correcto. Así pues el destino los condujo a la enigmática isla de los Cíclopes. Una vez allí, en lo profundo de una caverna, se encontraron con Polifemo, un gigante temible y despiadado con un solo ojo, hijo del poderoso dios Poseidón. La tranquilidad de la expedición se vio abruptamente interrumpida, cuando Polifemo devoró sin previo aviso a varios de los valientes compañeros. Estaban atrapados en el interior de la cueva, y rodeados por las sombras y la amenaza constante de Polifemo, ya que la salida estaba cerrada con una enorme piedra que les impedía salir a ellos y al ganado del Cíclope, pero la astucia de Ulises se convirtió una vez más en su arma más poderosa. Con la determinación de salvar a sus hombres y escapar de las fauces del monstruo, Ulises ideó un plan audaz. Para ello, usando varios odres de vino, Ulises embriagó a Polifemo hasta que el gigante se desplomó sumido en un profundo sueño. Con habilidad y rapidez, Ulises y sus hombres afilaron un palo puntiagudo, convirtiéndolo en una improvisada lanza que utilizarían como herramienta para cegar al Cíclope. Con paso sigiloso, Ulises y su grupo se acercaron al Cíclope dormido, y con un golpe certero, hundieron la afilada estaca en su único ojo. El rugido de dolor de Polifemo resonó en el interior de la cueva, pero ya era demasiado tarde. Cegado y desesperado, el Cíclope intentó agarrar a sus atacantes, pero Ulises y sus hombres eran ágiles y rápidos. Ya ciego, y para asegurarse de que no escapasen los prisioneros, el Cíclope tanteaba el lomo de sus reses a medida que éstas iban saliendo de la cueva para ir a pastar, pero cada uno de los marineros iba vientre con vientre bajo una res y agarrado con fuerza a sus vellones. Con astucia y paciencia, lograron salir de la cueva junto con el ganado del Cíclope, y una vez a salvo, la valentía de Ulises no se vio mermada, y con un rugido de desafío, el héroe proclamó su nombre a Polifemo, desafiando al Cíclope y revelando su identidad. Pero esta imprudente osadía tuvo sus consecuencias, ya que Polifemo invocó la ira de su padre, Poseidón, y pidió que castigara a Ulises por su atrevimiento. De esta manera, Ulises y sus hombres dejaron atrás la isla de los Cíclopes, navegando de nuevo hacia lo desconocido. La astucia de Ulises demostró una vez más su capacidad para enfrentar los obstáculos más desafiantes y salir victorioso, pero con cada victoria, también se encendía la furia de los dioses, haciendo de su regreso un reto cada vez más difícil de superar. Tras dejar atrás la isla de los Cíclopes, la siguiente parada fue la enigmática isla de Eolo, el dios de los vientos. El generoso dios Eolo recibió a Ulises con amable hospitalidad y ofreció su ayuda para facilitar su regreso a Ítaca.
como gesto de buena voluntad, Eolo entregó a Ulises una bolsa de piel que contenía los vientos del oeste, los cuales podrían impulsarlos directamente hacia su hogar. Con esperanza y gratitud, Ulises y sus hombres zarparon nuevamente, con la bolsa de los vientos como su tesoro más valioso. Durante varios días, la embarcación se deslizó a través de las olas, acercándose cada vez más a Ítaca. Sin embargo, la curiosidad y la ambición se apoderaron de algunos de los compañeros de Ulises, y en su afán de riquezas y poder, decidieron abrir la misteriosa bolsa. Al romper el sello de la bolsa, los vientos escaparon en un torbellino desenfrenado. Una tormenta impredecible se desató, llevándose consigo las esperanzas de regresar a casa en aquel momento. Ulises, desesperado por esta inesperada traición, luchó por mantener el control de su nave y proteger a sus leales seguidores de los embates de la furia de los elementos. Después de 6 agónicos días de navegación, el destino los condujo a la isla de los Lestrigones, una tierra habitada por gigantes antropófagos. Allí, los horrores alcanzaron su punto máximo cuando los Lestrigones devoraron a la mayoría de sus compañeros, dejando solo unos pocos supervivientes. Con el corazón lleno de dolor y determinación, Ulises se vio obligado a huir de aquel lugar maldito, en busca de una oportunidad para rescatar a su tripulación de la total perdición. Así, los vientos caprichosos los llevaron finalmente a la isla de Ea, donde reinaba Circe, una poderosa hechicera que habitaba en un majestuoso palacio de piedra, el cual se alzaba en el centro de la isla, en medio de un valle y en un claro de un denso bosque. Alrededor del palacio rondaban leones y lobos, que en realidad no eran más que las víctimas de su magia, aunque no eran peligrosos y adulaban a todos los extraños. Ulises, siempre prudente, ordenó desembarcar solo a la mitad de la tripulación, mientras él se quedó en las naves con el resto de sus marineros a la espera de acontecimientos. Circe invitó a los marinos a un suntuoso banquete, pero hechizó la comida con una de sus pociones, y luego, cuando se hubieron atiborrado, empleó su vara mágica para transformarlos en cerdos. Solo logró escapar el ebrio Euríloco, que desde el principio sospechaba una traición, y corrió para avisar a Ulises y a los otros compañeros que habían permanecido en el barco. Entonces Ulises tomó la decisión de partir solo al rescate de sus hombres. En el camino se le cruzó el dios Hermes, ofreciéndole su ayuda y consejo. Entonces le mostró una planta que le serviría para protegerse de los encantamientos y la magia de la hechicera. Cuando Circe no pudo convertirlo en animal después de varios intentos, Odiseo la obligó a devolver la forma humana a sus hombres. Atraída por la valentía y astucia de Ulises, Circe acabaría enamorándose de él y lo ayudaría en su viaje de regreso a su tierra, pero solo después de que él y su tripulación pasaran un año con ella en su isla. Sin embargo, la pasión que Circe experimentaba hacia el rey de Ítaca nunca fue correspondida, y finalmente dejó marchar a Ulises, aunque con una importante advertencia. Circe indicó a Ulises la ruta correcta para regresar a Ítaca. Primero debía emprender un peligroso viaje al inframundo para buscar el consejo del fallecido adivino Tiresias. Después debería bordear la isla de las Sirenas para luego dirigirse hacia las rocas errantes, conocidas como las Simplégades, y pasar ante la peligrosa Escila o enfrentarse al temible remolino de Caribdis. Ulises se despidió de Circe y zarpó con sus marineros, consciente de que su regreso a Ítaca requeriría enfrentar muchos más desafíos y sacrificios de los que había imaginado. Al cabo de unos días llegaron al país de los Cimerios, unas tierras cubiertas de espesas brumas y donde la noche era eterna, extraño lugar situado en los confines del océano y donde se encontraba el bosque de Perséfone, que era la antesala del propio Hades. En aquel bosque, Ulises preparó un sacrificio de varias ovejas como ofrenda a los dioses del inframundo, tal y como la hechicera le había aconsejado. De esta forma Ulises descendió hasta la morada de Hades, acompañado por el eco de los pasos de los espectros que vagaban por aquel sombrío lugar. A su llegada a las profundidades salieron a su encuentro numerosos espíritus, ansiosos por beber la sangre de los animales sacrificados, pero Ulises se la dio en primer lugar a Tiresias, y éste, tras saciar su sed, le profetizó un difícil regreso a Ítaca, indicándole que después de superar el paso por las temibles rocas errantes, debía dirigirse a la isla donde el titán Helios pastoreaba sus numerosos ganados. Una vez terminada su entrevista con el gran adivino, Ulises permitió beber a su madre, Anticlea, y también bebieron la sangre varios personajes destacados, así como algunos de los combatientes que habían muerto durante la guerra de Troya, los cuales le alentaron a perseverar en su camino y superar las pruebas que aún le esperaban.
Ulises y su tripulación partieron de nuevo hacia el siguiente desafío, para enfrentarse a las encantadoras pero mortales sirenas. Estas criaturas seductoras atraían a los navegantes con su hermoso canto, pero aquellos que sucumbían a su melodía quedaban atrapados en la locura y la perdición. Consciente de los peligros que les acechaban, Ulises recordó los sabios consejos de Circe, y siguiendo su guía, ordenó a sus hombres que taparan sus oídos con cera para protegerse de la seducción de las sirenas. Sin embargo, siendo un hombre lleno de curiosidad y anhelo de conocimiento, Ulises decidió enfrentar el canto de las sirenas directamente, ordenando ser atado al mástil de la nave, y no ser desatado en ningún momento bajo pena de muerte para quien lo hiciera, asegurándose de esta forma de que no pudiera ceder a la tentación de lanzarse hacia las voces celestiales. De esta forma, navegando muy cerca de las sirenas, Ulises resistió los seductores cantos, sintiendo su melodía penetrar en lo más profundo de su ser mientras permanecía amarrado al mástil de la embarcación. Una vez que superaron el peligro de las sirenas, la tripulación de Ulises se enfrentó al siguiente desafío, la elección entre Escila y Caribdis. Estas dos monstruosas criaturas habitaban en los estrechos de Mesina, y representaban peligros opuestos pero igualmente mortales. Escila era un ser con múltiples cabezas y tentáculos, que devoraba a los marineros con suma ferocidad, mientras que Caribdis era un torbellino gigante que se tragaría a cualquier barco que se aproximara a su vorágine. Con su astucia y perspicacia, Ulises decidió enfrentar a Escila en lugar de arriesgarse a ser engullidos por el furioso remolino de Caribdis. Aunque la elección era dolorosa, comprendió que la pérdida de algunos de sus hombres a manos de Escila era preferible a la destrucción total de su embarcación. Después de sortear estos peligros, Ulises y su tripulación pusieron rumbo a la isla de Helios, el dios del sol, situada en la actual Sicilia que entonces recibía el nombre de Trinacia. Allí encontraron un rebaño de vacas sagradas que pertenecían a Helios, y a pesar de las advertencias de Tiresias, la tentación de la carne fresca fue demasiado fuerte para algunos de los hombres de Ulises, los cuales sacrificaron y consumieron algunas vacas ignorando las instrucciones de su rey. Pero el castigo de los dioses no se hizo esperar, y Helios, enfurecido por la profanación de su rebaño, exigió una terrible venganza. Ulises y sus hombres zarparon apresuradamente de la isla de Helios, pero nada más zarpar, Zeus lanzó uno de sus temibles rayos y una feroz tormenta se desató, hundiendo sus barcos y arrebatando la vida de todos sus compañeros, siendo Ulises el único superviviente. Ulises sobrevivió agarrado a los restos de la embarcación, y fue arrastrado por las corrientes y las olas hasta la misteriosa isla de Ogygia. Allí fue recogido por la encantadora ninfa Calipso, quien quedó cautivada por la valentía y el ingenio del héroe, agasajándolo y reteniéndolo durante 7 largos años. Durante estos años, Ulises permaneció atrapado en Ogygia, anhelando regresar a Ítaca y a su amada Penélope, hasta que siguiendo las instrucciones de Zeus, trasladadas a la diosa Calipso a través del dios mensajero Hermes, ésta le permitió marchar en una improvisada balsa de madera. Ulises tardó 4 días en construir su balsa, y emprendió el viaje al 5.º día, pero fue hundido por Poseidón, enfadado todavía con Ulises desde que el rey cegara a su hijo Polifemo. Por fortuna, Ulises recibió la ayuda de la Nereida llamada Leucotea, la cual, atenta a los acontecimientos que se estaban desarrollando, le entregó una manta con la que debía taparse el pecho, y así poder nadar hasta llegar a la isla de los Feacios, un pueblo mítico que habitaba la isla de Esqueria, probablemente la actual Corfú. A su llegada a la isla fue encontrado por Nausicaa, y ésta lo llevó ante la presencia de su padre el rey Alcinoo. El rey acogió al héroe en su palacio, y escuchó con gran atención su increíble epopeya. Después, conmovido por sus aventuras y dificultades, le ayudó a regresar a su querida patria, poniendo a su disposición un barco con toda su tripulación, y de esta forma Ulises consiguió después de 10 largos años, regresar a su querida Ítaca donde le esperaban nuevas aventuras. Pero lo que aconteció a su llegada a Ítaca será motivo para una próxima historia. La Odisea de Ulises nos transmite una importante enseñanza. Cuando creas que la vida te trata de forma injusta, y las dificultades parezcan insuperables, recuerda esta historia: el coraje y la determinación que anidan en algún rincón de nuestra alma mortal, serán tu guía y tu balsa salvavidas, y te conducirán siempre a buen puerto. Gracias por tu atención, espero volver pronto con otra aventura de los mitos y leyendas protagonizados por nuestros valientes antepasados.